muy bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación y gracias a quienes nos están escuchando o viendo en este ciclo de charlas donde estamos hablando acerca de productividad consciente. Les voy a presentar a mi invitada de hoy. Ella es la Javi Donoso. Yo la conocí por ahí por el 2018 en un momento muy álgido de mi vida. Y ella estaba dando un ciclo de amor propio o un taller sobre amor propio. Yo ya he participado en tantas cosas de la Javi que en realidad no recuerdo cuál fue la primera en particular. Y la Javi, una de las cosas que me enseñó y que me quedaron muy guardadas hasta el día de hoy y que yo lo he llevado a la productividad consciente, tiene que ver con hablar de círculos viciosos y convertirlos en círculos virtuosos. Esa es una de mis herramientas al día de hoy cuando hablo de productividad consciente. He participado en instancias de Javi y sin duda no solo he crecido, sino que además le he quitado drama a mi vida con su mirada, con su liviandad, con su asertividad. Y por eso es que esta mujer está invitada a este ciclo de charlas, porque ha sido una gran inspiración para mí y yo quiero que mi comunidad la conozca y quiero que por favor se den la oportunidad de estar en sus espacios. Y ahora voy a ir con la presentación formal de esta mujer que es psicóloga clínica hace más de 20 años, que trabaja en la salud mental. Ella es creadora de contenido de cursos dirigidos a la psicoeducación para el cultivo de hábitos de autocuidado y desarrollo de amor propio que contribuyen al bienestar integral. Además, es autora de un oráculo que se llama Relatos de Amor Propio, que es muy bonito, que es muy real y que cada vez que uno saca una cartita, uno puede efectivamente sentirse identificada con la historia de la mujer que nos está contando un relato y que logró darle la vuelta a ese tema que muchas veces nos aplasta, que muchas veces nos detiene, nos limita. Así que no solo te doy las gracias por haber aceptado esta invitación, sino que además te doy las gracias por formar parte de mi crecimiento y de mi vida. Gracias, Javi, por estar aquí y muy bienvenida a este espacio. ¡Ay, qué bonita tu presentación! Gracias. Ah, Qué nomás, po. emoción. Así que bueno, y estás aquí obviamente para que hablemos de productividad, ¿no? No sé si tú quieres agregarle algo a tu presentación, si se me olvidó algo, algún espacio, alguna cosa que quieras nombrar. Yo solamente haría la introducción de que todo esto para mí, como tanto del cultivo del amor propio y del autocuidado y el pensar el estilo de vida y dentro del estilo de vida la productividad, surgió también en mi vida a partir de una situación como bien crítica, una enfermedad. Yo tuve cáncer gástrico. Y en la etapa de recuperación, digamos, es que se me abren muchas preguntas, interrogantes, espacios como de cuestionamiento también y de pensar cómo poder vivir mejor en todos los ámbitos, físicamente, emocionalmente, y contribuir en el fondo a mi salud y también desde ahí como estas reflexiones irlas compartiendo con otras personas que forman parte de mi vida y de mi entorno profesional y laboral. Solamente agregaría eso. No menor, digamos, no menor. Entonces podríamos decir que tú estás viviendo un segundo tiempo, ¿m? Un tercer tiempo, una cosa así. Fue muy En, grave. en este momento yo creo que ya un tercer tiempo, porque de ese momento han pasado 10 años. Este punto en el que yo estuve enferma tuve, y hice todas estas reflexiones y estos cuestionamientos fue el 2015. Estamos en el 2025. Entonces como que hubo una primera etapa que fueron los 7 primeros años en los que uno todavía está en este proceso de recuperación, de control también, a ver si es que esto realmente remitió, si es que... Y luego ya una segunda etapa en la que empiezas a vivir de nuevo más, comillas, normalmente, y a lo mejor vuelves a caer en ciertos automáticos en los cuales habías sido muy disciplinada y muy constante, y de repente como que uno se relaja, ¿no? Y entonces estos últimos
2, 3 años ha sido como de volver a calibrar esa disciplina con ese relajo para poder hacer un match ahí que sea sostenible en el tiempo. Mm. Bueno, entonces a disfrutar esa vida y a cuidarla, ¿no? Como que desde ahí también uno aprende de tu experiencia, ¿no? Como no es todo blanco o negro. El match es parte de tu sello, yo siento. Bien, bueno, como todos ya saben, en estas entrevistas yo siempre les estoy haciendo a mis invitadas tres preguntas, a todas igual. Y la primera pregunta es, ¿qué es para ti ser productiva, Javi? Para mí ser productiva es ser coherente, como que exista una coherencia entre lo que yo quiero para mi vida, entre mis objetivos y mis propósitos de vida, y dentro de esos propósitos caben todos los ámbitos de la vida, Sí, claro. en el ámbito familiar, personal, profesional, social, espiritual. Entonces, que haya una resonancia entre esos propósitos y lo que yo hago y cómo vivo mi día a día. Entonces, para mí la productividad, yo me siento productiva cuando lo que hago en un día responde a mis metas y a mis objetivos, a lo que yo quiero ser, a cómo yo quiero vivir. Ahí yo me siento productiva, cuando siento que hay coherencia. Mira, coincidimos bastante en la definición de productividad. Yo baso mi trabajo en eso, que tus días en el fondo no estén en piloto automático, sino que vayan construyendo esos sueños, esos deseos. Pero fíjate que muchas veces también me he topado con la idea o con una barrera y es que a veces las mujeres, en general mi comunidad es de mujeres y me pasa mucho más que las mujeres mm, no tienen muy claro lo que quieren hacer, tienen muy claro lo que deben hacer, no lo que quieren, ¿no? Y entonces tengo que ir un poquito más atrás y decir, bueno, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? Entonces ahí toca un poco como ir limpiando antes de empezar a trabajar la productividad o de trabajar un sistema de organización consciente, porque claro, si uno está en el piloto automático, en la maternidad, en la vida misma, en la casa, responder al trabajo, responder a estándares de salud, de belleza, donde hay que ir al gimnasio, donde hay que hacer yoga, donde hay que meditar, donde hay que tomar agua, donde hay que, bueno, y entonces de todos esos hay que, qué es lo que yo realmente quiero, ¿no? Y que de todos esos hay que me hacen bien, porque a veces también pasa que esto va completamente en contra del autocuidado cuando ese hay que yo lo hago sin siquiera darme cuenta que me hace mal. ¿Tú ves eso en tu comunidad, en tus espacios educativos? ¿Ves que hay una lista interminable de autocuidado que llena la agenda y que no es consciente? O es una percepción mía? No, completamente. Sí, yo estaba pensando mientras te hablaba de la definición de productividad, en ese primer paso, no sé si primer, en ese aspecto que tiene que ser transversal, yo creo que en todo momento de autoconocimiento, Mm, del conocer y reconocer qué es lo que yo quiero para mi vida y que además eso va cambiando, es flexible. Entonces, como yo te mencionaba hace un rato, a lo mejor en algún momento mi pensamiento fue ser muy disciplinada con ciertas cosas, como tener mucho orden y control, entre comillas, de varios aspectos de mi vida, como por ejemplo la alimentación, y eso luego va cambiando y va mutando y se va flexibilizando, y entonces también el propósito, el objetivo, la meta es distinta. Claro, entonces la productividad requiere efectivamente un primer paso de autoconocimiento y de hacer esta pregunta personal de qué necesito y qué quiero yo para mí, más allá de lo que el deber social o los mandatos sociales proponen, imponen, y también más allá de lo que se supone que debería ser bueno, debería sentirse bien, debería contribuir. Y ahí caben como todas las tendencias que vemos hoy día en redes sociales repartidas,
y donde el autocuidado es una de las principales, como el autocuidado y el amor propio. Entonces, sí, efectivamente, y ocurre que es un impedimento al autocuidado, porque muchas personas se encuentran con este checklist de un montón de cosas que deberían hacer para estarse cuidando y que se ve tan poco realista y tan poco aplicable a sus cotidianos, a sus estilos de vida, a sus realidades, que queda esta sensación de frustración, como de esto no es para mí. Y nuevamente, también mi comunidad es principalmente de mujeres, bien autoexigentes además, entonces si no lo hacen como al pie de la letra, como se supone que debiese hacer, se percibe como otro nuevo fracaso, como esto tampoco me resultó como me debería resultar, entonces lo abandono. Y efectivamente en el autocuidado también hay un proceso de autoconocimiento, de decir qué es lo que a mí me hace bien y qué es lo que yo necesito. Y esa es la pregunta inicial de todo en la vida, creo yo. ¿Qué me hace bien y qué necesito y qué realmente es lo que me aporta? Y en eso definir en el fondo objetivos, metas, tareas, acciones, productividad. Completamente de acuerdo. Me encanta. Segunda pregunta. ¿Qué creencias o mitos sobre la productividad te gustaría desmontar? ¿Qué fue aquello que tú te creíste que era productivo y con el tiempo te empezaste a dar cuenta de que "Ey, esto no es tan productivo como lo compré, como me lo vendieron"? Y ahora como casi que puede ser una bandera de lucha. Bueno, ya dijiste una, ¿no? Y es que, bueno, si no lo hago al pie de la letra, si no lo cumplo, eso es sin duda aplicable a la productividad, pero ¿qué otras premisas te compraste y caíste redondita en esa compra y ahora te gustaría desmontar? El hacer muchas cosas, que tú lo mencionaste, como mientras yo más cosas hago, como que la productividad fuese un hacer. O Ujú. sea, si yo hago mucho, se supone que estoy siendo muy productiva. Y ligado al hacer muchas cosas, estar ocupada. Como que si estar ocupada es igual a ser productiva. Y yo creo que ambos son dos grandes mitos porque puedes hacer muchas cosas y ninguna de esas muchas cosas que hiciste responder a ninguno de tus objetivos y puedes estar muy ocupada en, de nuevo, muchas tareas y actividades que tampoco te acercan a lo que tú quieres. Entonces yo creo que esas dos cosas que son súper además parte como del paradigma social, ¿no? Como si yo estoy muy ocupado, si hago muchas cosas, entonces soy muy exitoso y me va muy bien. Y en realidad a lo mejor estás solamente apagando incendios o llenándote de distractores y Ujú. no siendo productivo. Claro. Y además, estar todo el tiempo ocupado y apagando incendios te lleva a un cansancio. Y el cansancio está muy celebrado. O sea, mientras más cansado llegas a fin de año, un mejor año tuviste, ¿no? Resolviste más cosas, hiciste más cosas y puede ser un cansancio muy vacío también. Así que coincido con eso. ¿Y cómo entonces hacemos y celebramos el descanso? ¿Cómo celebramos el autocuidado real? ¿Cómo hacemos para que esto llegue a más personas? Yo creo que hay que visibilizar los beneficios concretos del autocuidado cuando ese autocuidado es coherente y está alineado con tus necesidades. Y tus necesidades relacionales, espirituales, también como visibilizar que existen ámbitos de necesidades. La única necesidad no es la productividad, por ejemplo. El único hacer en el mundo o la única forma de ser feliz en el mundo no es tener muchas cosas y en ese sentido tener mucho dinero para poder comprar muchas de esas cosas. Ujú, Y ahí como que hay que darle la vuelta un poco al paradigma social del consumo, ujú. de la apariencia, de la imagen que vivimos. Y de esto que dices tú, como que la vivimos en la sociedad del cansancio, como si eso fuese un indicador de éxito. Así es. Y claro, la productividad no solamente con
con el producir cosas, o producir dinero o bienes materiales, sino que también la productividad vista como el producir sin sentido, el producir tareas vacías, el producir cosas que le dan en el gusto a otras personas y no a mí, porque muchas veces hay mujeres que están en dificultades económicas importantes y tienen días repletos de tareas y son tremendamente productivas, pero no responden a lo que necesitan o a lo que quieren y tampoco están produciendo dinero ni bienes materiales, sino que están en una facilitación sin fin, un saco sin fondo de hacer, hacer, hacer por otros. ¿No? Por hacer, y entonces son tremendamente productivas, están tremendamente cansadas, están muy estresadas, no tienen plata, no tienen tiempo, pero son productivas. Y entonces ahí es donde yo pongo el apellido, ¿no? Es la productividad consciente, no es la productividad por la productividad, no es la pseudo productividad, ¿no? Entonces ahí creo que hay una de mis banderas es traigamos esto de nuevo a donde corresponde, pongámoslo en su lugar y démosle el tamaño que corresponde, ¿no? Porque ser productivo también puede ser simplemente contemplar un rato, estar en silencio, estar con una misma, ¿no? Bien, me gusta eso. Ahora, ¿cuáles son tus referentes femeninos de productividad, Javi? ¿Tienes referentes femeninos de productividad? Yo creo que indirectamente todas las feministas son referentes de productividad en cuanto han visibilizado este deber ser que nos pesa tanto a las mujeres y que muchas veces es la causa por la que ocurre lo que tú estás mencionando, como el vivir frenéticamente sirviendo a otros los intereses de nuestro entorno social, familiar, eh, y muchas veces como el espejismo o el estereotipo de la mujer, como debiese ser para ser una buena mujer. Entonces yo creo que todas las feministas en el fondo reflexionan en torno a eso Mm, y lo visibilizan como un problema, como que es parte de la cárcel y de la esclavitud en la que las mujeres hemos desarrollado nuestros múltiples roles, mm, esta definición de lo que es ser mujer como constructo social. Yo mm, creo que por ahí hay unos referentes que si bien a lo mejor no hablan directamente de productividad, pero tiene que ver con esto otro que estamos conversando nosotras. sí, sí, total. Eh, y de productividad, yo creo que la primera persona que me hizo a mí cuestionarme esto fue la Pame Quesada, Mm, eh, que fue una mentora para mí cuando entré a este mundo como de lo digital, de esta nueva manera de hacer las cosas para uno como psicóloga y cómo poder insertarlo dentro de la vida, ¿no? Como para que quedase espacio para los otros ámbitos de la vida. Y tú también eres un referente de productividad y yo creo que todas las mujeres de mi entorno, ujú, porque es una conversación que uno tiene con las amigas, con la hermana, con las colegas, mm, porque es un desafío para todas las mujeres, entonces yo creo que es un tema que es muy actual. Y en mm, ese sentido, esas reflexiones o esas conversaciones o ese audio que te manda la amiga de, mira, estoy complicada con esto, no sé cómo hacerlo, y cómo uno va compartiendo lo que a uno le resulta y se va construyendo ahí un nuevo hacer a partir de la reflexión común, también yo creo que esos son referentes diarios y cotidianos mm. importantes. Me encanta algo que tú mencionas porque en general tú dices las amigas o las mujeres de nuestro entorno. Y no hace poco vi un reel o un TikTok o no sé qué, algo que pasó en estos tiempos de scrolleo. Y había una chica que hablaba particularmente sobre que antiguamente o en el pasado, no sé si tan antiguamente, a las mujeres se les prohibía o estaba muy limitado el contacto con otras mujeres.
¿no? En la conversación con otras mujeres. Y estamos viviendo un momento histórico, yo creo, donde nunca habíamos tenido tanta facilidad para la conectividad. Estamos ni siquiera a un clic, o sea, pasaste a llevar la pantalla y se te marca casi sin querer llamar a una amiga, le mandaste un WhatsApp, ¿cierto? Y creo que el poder de la conversación y el poder ver cómo otras personas, otras mujeres están pensando, están resolviendo, no solamente cuando esa persona o esa mujer viene y te dice, ayúdame a resolverlo, no sé cómo resolverlo, no sé cómo abordarlo, sino que lo logré. Mira lo que hice esta semana. Tú tienes una práctica muy bonita los días viernes donde haces el recuento de tus horas, todo lo que hiciste, ¿no? Eso lo publicas en tus historias. Y ahí aparece, por ejemplo, no sé, tantas horas de transporte de los hijos, ¿cierto? Tantas horas de trabajo, tantas horas, una forma de visibilizarlo. Y creo que eso es tremendamente valioso y nutritivo a la hora de decir, oye, ella está contando las horas de manejo. Oye, ella está diciendo que ir al baño forma parte de cosas importantes que tengo que hacer. ¿Te fijas? O sea, porque esa es una de las cosas que tú has visibilizado en tus espacios, no sé si tanto como en redes, pero en tus espacios más internos, más de grupo, qué sé yo, tú lo has dicho varias veces, ¿no? Que te ha tocado trabajar con mujeres que a veces no se atreven a parar una reunión o no se atreven a parar una conversación porque tienen que ir al baño, ¿no? Y que se privan de una necesidad biológica. Y ver que otras mujeres en nuestro entorno o en las redes o en un libro o en un video o en una charla están efectivamente diciéndonos, yo estoy haciendo las cosas así, ya te permite a través del ejemplo mm, ir cuestionándote. No, ni siquiera ser más productiva, cuestionándote eso que tú quieres hacer, hacia dónde te quieres alinear. Entonces, me encanta porque pones nuevamente sobre la mesa la importancia de la conversación y la importancia de tejer redes con otras mujeres. Em, y hasta el momento, digamos, hasta el momento de la grabación de esta conversación, eres la única que lo ha traído, ¿no? Y me encanta porque hace que de alguna manera nuestro trabajo, mi trabajo también está muy inspirado en, en un valor feminista. eh, Hace como que reivindica el feminismo desde un lugar más bonito, desde un lugar amable, no desde esa lucha desbordada o sobre reaccionaria, ¿no? Sino que desde, hey, tengo que recuperar nuestro espacio, nuestro lugar, y eso es tan sencillo como cómo me cuido, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cómo construyo mi día para construir eso que yo quiero? Así que muchas gracias por traer eso, porque no es algo que conversemos siempre. Oye, y yendo como a lo micro, porque hemos estado hablando como en general, tú eres mamá, eres una profesional independiente. ¿Tú tienes cuántos hijos? Tres, Tres. Y una de ellas adolescente, ¿no? sí, tiene 16. 16. Además, eres creadora de espacios, ¿cierto? Espacios psicoeducativos, llevas procesos grupales, llevas procesos individuales. Y entonces, ¿cómo o qué prácticas personales te ayudan a ti el día de hoy a mantener tu equilibrio y sentirte productiva? Las pausas, ¿Ya? aunque sean cortitas, como pausas 15 minutos, por ejemplo, yo intento hacer una siesta en algún momento del día de 15 minutos. A veces la hago, depende de cómo me sienta. Y también esa es una práctica, como el observar cómo te sientes a diario. Mm, Hay días en los que uno está, que a ti te debe pasar también, hay días en los que uno está más lenta, más cansada. Yo creo que también la observación de nosotros lo hemos conversado, como de los ciclos menstruales. Hay en el fondo periodos de la semana, del mes, en los que uno tiene más energía disponible y hay otros días en los que no, en los que estás más lenta y más pesada. Entonces, de la mano de esa observación, yo intento siempre, ojalá todos los días, tener 15 minutos para tenderme en el sillón y cerrar los ojos y pongo
un temporizador, 20 minutos. Y hay días en los que solamente descanso y hay otros días en los que me quedo dormida zeta y despierto después de los 20 minutos con el temporizador que me despertó, pero con esos 20 minutos de descanso puedo continuar la jornada Ujú, con más, como con una sensación de que la energía fue restaurada, de que el cuerpo tuvo ese momento para descansar y para retomar energía y fuerza. Entonces, eso es algo que yo hago todos los días. 15 minutos, 20 minutos de tenderme y cerrar los ojos. En algún momento del día, a veces lo hago después de almuerzo, a veces lo hago durante la mañana, pero siempre uno tiene 15 minutos, 20 minutos por ahí durante el día, que a lo mejor te los destinas al scroll de las redes sociales, pero total. que si lo tomas y lo diriges a esto otro, realmente es muy eficaz en términos de restauración. Lo otro que hago es yoga. También es algo que me ayuda muchísimo. Trato de hacerlo 2, 3 veces a la semana y realmente cuando no lo hago noto una gran diferencia. Como en mi semana, si no me dediqué a eso, si no me regalé, porque realmente haces un regalo, Mm, parar 1 hora y media durante el día para hacer esa clase de yoga, a veces cuesta, no siempre es fácil, pero yo noto la diferencia en términos de mi capacidad de concentración, de la calidad de mi descanso, de cómo me siento físicamente en términos de tensión, incomodidad, dolor incluso. mm, Entonces, yo creo que esas dos cosas son como, o esas tres cosas, primero el observar y respetar el ritmo de mi cuerpo, de mi mente y de mi estado general y no forzarme a más cuando realmente no da para más. Poder hacer ese autolímite, ¿no? Y ese autolímite que es un autolímite compasivo, como no pasa nada si hoy día no avanzo, no pasa nada si hoy día no hago esto que me había propuesto hacer, porque además si lo intento hacer a lo mejor no va a ser productivo, porque no mm, voy a estar concentrada, porque me voy a dar vueltas en tratar de sacar algo que no da. Entonces, eso sumado a estas pausas diarias y esta actividad, que es una actividad física, pero que es una actividad física muy integral además, ujú. yo te diría que son como lo que a mí me ayuda a mantenerme en equilibrio y poder como barajar todas estas otras cosas que tú mencionas que hago, que son hartas. Sí, sí, son hartas. Yo comparto contigo la práctica de los 15 minutos de nada, ¿no? Yo le llamo los 15 minutos de nada. Y es de nada. Si en ese momento cerrar los ojos y me quedo dormida, claro, siempre con temporizador, porque a veces tengo justo una sesión después, una reunión después y uno puede pasar de largo. No siempre uno tiene la posibilidad de lo que yo llamo, con mi pareja, le decimos la ruleta rusa, ¿no? Que es como acostarte y que no sabes lo que va a pasar, que puede ser que sean 10 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas, ¿no? Uno no siempre tiene la posibilidad de la ruleta rusa. Y bueno, también con los años la ruleta rusa se va cortando. Yo recuerdo que a mis 20 años la ruleta rusa podían ser 4 horas y ahora difícilmente es más de 1 hora, ¿no? Pero sí, comparto contigo, yo también todos los días de mi vida hay 15 minutos, dependiendo también del momento del día, de la carga del día, de la configuración del día, que yo le digo los 15 minutos de nada. Y es sin teléfono, y es sin nada, ¿no? Ojos cerrados y escuchar. Y a veces la cabeza también está muy acelerada y no para. Y entonces dejo que aparezca todo eso. Eh, pero sí, coincido contigo que eso es muy restaurativo. Lo del yoga yo no lo tengo tan integrado. Tengo prácticas cortitas también de 10 minutos, no de 1 hora y media. Pero sí, esos 15 minutos yo creo que es un gran regalo también. Como decir, me regalo 10 minutos de nada, 15 minutos de nada. Y bueno, ya lo has mencionado varias veces, esto del autocuidado como no instagrameable, ¿no? El autocuidado invisible. Hay parte de tus últimos posts les ha estado dando como muy fuerte a esto, mostrando la realidad. Y yo me acuerdo que en algún momento
Yo hice contigo, creo que fueron los 21 días de amor propio, que es un espacio que tú tienes, que lo has cuidado muchísimo a lo largo de los años. Y me acuerdo que hay una parte en ese acompañamiento donde se habla del autocuidado espiritual y nos pediste que hiciéramos un pequeño altar. Y teníamos que mandarte la foto por WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Entonces cada una muy inspirada y me acuerdo que tú mostraste tu altar en una caja, que no me acuerdo si era de galletas, pero yo tengo la certeza de que era una caja, sí, era una caja de galletas, ya, porque esto fue hace muchos años, entonces, Un altar portátil. claro, y fue ¡guau! Así como que eso rompió pero todos mis esquemas, ¿no? Como, claro, no tiene que ser ese altar al que estamos acostumbradas, ¿no? Como con la velita siempre prendida, con el agua prístina, ¿cierto? El agua así de no sé dónde, de las vertientes de no sé dónde. Y eso a mí me voló la cabeza, ¿no? Y eso como que también lo traigo porque tiene también que ver con ese autocuidado invisible que a veces uno no lo muestra porque no es tan bonito, no es aesthetic, ¿cierto? Esa palabra tan de mierda que hay dando vuelta por ahí que hace que todo sea mucho más difícil. Y entonces, te quiero preguntar, ¿cómo entonces podemos darle valor a esas acciones cuando parecen que pareciera ser que si no es bonito, no da resultado o no es productivo? Porque la sociedad actual, yo me doy cuenta que valora mucho lo bonito, lo instagrameable, lo que es estético, lo que guarda ciertas como cualidades de belleza. Pero cuando yo veo ese altar en una caja de galletas, digo, esto es lo que yo necesito para llevármelo a acampar, para llevármelo cuando, bueno, en ese tiempo yo me movía harto, pero mucho más que ahora. Ahora yo tengo mi altar, está aquí, bien cuidado, qué sé yo, pero lo tengo al lado de la oficina, ¿te fijáis? Entonces, en ese momento yo encontré que eso tenía mucho más valor. Entonces, ¿cómo hacemos para darle valor a esas acciones que no son tan bonitas o que son invisibles? ¿Y cómo? No solo porque esta es tu lucha, este es tu tema, tú te dedicas a esto, pero entonces, ¿cómo quienes te rodeamos o quienes vemos o quienes van a ver esta charla podemos un poco ayudar en esta lucha que tanta falta nos hacen las mujeres? Sí, yo creo que ahí hay que ir más allá de la imagen, como dices tú, que eso es muy relevante, como no darle tanta importancia a cómo se ven las cosas, porque efectivamente hay cosas que no se ven tan bien, que hacen muy bien. Y tú lo partiste diciendo en algún momento como esta amiga a la que yo le puedo decir, no, no quiero ir, no, no tengo ganas, el no, las cosas que uno se abstiene de hacer, que claro, puede ser no tan bonito, pero Claro, tiene un gran valor porque tiene el valor del respeto a ti, del respeto a tu necesidad. Entonces yo creo que aquí lo que hay que visibilizar es la importancia de el autoconocimiento y de el estar, el ser sensibles a las necesidades, a mm, esas necesidades que a lo mejor no son, como dices tú, para tomarles una foto. Yo no me voy a sacar una foto a lo mejor en mis 15 minutos durmiendo en el sillón. Porque no, porque no es como como algo que subiría un influencer, que un poco esa imagen o ese estereotipo de lo bonito lo han traído los influencers, creo yo. claro, Alimentado por toda una lógica social de la imagen y de la apariencia. Y de la imagen y de la apariencia, sobre todo que cae, y ahí vuelvo como al feminismo que cae y nos pesa a nosotras las mujeres, que entonces ahora todo lo que hacemos tiene que verse bonito, ¿cachai? claro, claro, Entonces yo creo que es darle valor a la necesidad, y la necesidad a veces es muy humilde, muy chiquitita, como traer en el fondo un altar portátil que lo vas a tener en una cajita y no en el living de tu casa o en un espacio en el que vas a tener la imagen del Buda que compraste en Tailandia. claro. Sino que es como darle valor a esas cositas sencillas y humildes.
en la humildad, en la simpleza, en lo práctico, en lo sencillo, en lo cotidiano, está la espiritualidad, está el propósito y está la productividad. Entonces, para mí la productividad está ligada con el propósito está ligado a la espiritualidad, pero todo eso es muy cotidiano. No es algo que esté fuera de tu casa o que esté fuera de ti o que esté en una moda o en una tendencia, sino que está en la sensibilidad y en la disponibilidad a conectar contigo, a conocerte y a darte cuenta que a lo mejor tu deseo o lo que tú necesitas no es irte a Tailandia a meditar. A lo mejor lo que tú necesitas es darte 5 minutitos antes de dormir para preguntarte cómo estuvo tu día, cómo te sentiste en este día y qué te gustaría traer o incorporar para el día siguiente o mejorar para el día siguiente o cómo te podrías sentir tú mejor, como Mm. con pequeñas cositas. Yo creo que hay que darle valor a lo pequeño. Me haces pensar en una pregunta que planteaste en un encuentro de tu membresía Calma. No sé en qué encuentro fue, yo creo que fue el primero. Eh, que tú planteaste cuáles fueron los momentos de calma que tuve en el día, ¿no? Y esa pregunta fue muy reveladora para mí en su momento, porque justamente estábamos trabajando esto de regular el sistema nervioso, de, de hacer distintas acciones cotidianas y muy sencillas para eso. Y recuerdo que esa frase fue a mí la que me trajo calma, digamos, de toda la membresía, sin quitarle valor a la membresía y todo lo que hemos hecho ahí. Yo diría que si yo me llevara algo, aunque todavía no termina la membresía, pero si yo me llevara algo, así como que me lo guardo y algo que he integrado, es esa pregunta. Y esa pregunta es lo menos pretenciosa que hay. Es como esto que dices tú, ¿no? Es humilde, sencilla, práctica, pues me permite a mí, al finalizar el día, cuando yo cierro la oficina, digo, ¿cuáles fueron los momentos de calma? Y todavía me queda día, todavía me queda un espacio. Entonces, ok, señora, si usted no tuvo calma, entonces ahora vaya y provéase un momento de calma, ¿te fijas? Eh, y siento que, ¿por qué digo esto? Porque puede sonar súper bonito cuando uno dice, bueno, los momentos humildes o la sencillez o lo cotidiano, pero también como tenemos esta otra presión de que, pucha, que se vea bonito, de que se sienta bonito, de que todo sea tan bonito, es muy aplicable. No digo que es fácil, no es tan fácil detenerse y hacerse una pregunta que requiere entrar a mirar, pero sí creo que es posible cuando la pregunta te hace sentido, sí empezar a integrarla y eso tan pequeño, pero que a la vez es difícil, puede tener un gran impacto positivo en nuestras vidas. Entonces yo sí pienso que lo que tú traes, además de ser coherente, a mí me ha llevado a poder integrarlo. Entonces se ha hecho real, no es solamente un discurso, ¿no? Ahora creo que para quienes creamos contenido y estamos en redes sociales, entonces ahí el desafío es romper la barrera de que eso que no es bonito, que es cotidiano, que es humilde, que es práctico, visibilizarlo. Porque entonces ahí, claro, yo puedo hacerlo con la cámara apagada, ¿no? Pero entendiendo que eso es importante, como entonces ahora el desafío es decir, ok, es importante, y entonces más importante el mensaje que lo lindo. Entonces me queda un poco con ese desafío también, ¿no? De decir, ok, yo soy parte activa, puedo ser un agente activo en la difusión, en la diseminación de esta idea, ¿no? Y entonces ahí viene como, y me llevo como un poco eso. Sí, Y, ¿cómo lo podemos difundir? Es una buen propósito. o sea, que sea más allá de, claro, a mí no me gusta verme chascona, ponte tú, en redes. No, no. Claro, porque yo digo, pucha, mi chasconeo es the big chasconeo, ¿no? Como que, pero claro, entonces, ¿cómo después de hacer ejercicio? Y cómo lidiar con que eso no tenga tantos likes, o no tenga tantos comentarios, o tenga comentarios penca, ¿cierto? O cómo mostrar que cuando estoy durmiendo y no tengo el mejor ángulo, la mejor cara, o que cuando voy a publicar, no sé, mi comida no.
no es estético. O sea, unos huevos revueltos jamás van a ser estéticos. Entonces, ¿cómo ¿Sabes qué? llevarlo, Yo no? creo que ahí hay un... Yo cuando subo ese tipo de contenido es cuando más interacción hay con el contenido. Mira. Que puede ser claro, que no sea bonito, pero es muy valioso y la gente lo valora y lo agradece mucho porque le hace sentido, porque, por ejemplo, yo ahora estamos en la celebración de las fiestas patrias. Entonces, en algún momento yo subí una historia, dije, este 18 no voy a ir a ninguna fonda, sino que me voy a tomar unos días para pausar, dormir, leer, caminar, no hacer nada, tener pausas. Y eso tuvo respuestas, interacción, me escribieron por interno. Entonces, es de alguna manera lo que las personas están necesitando ver, Mm, escuchar y sí, acceder a eso, como hay una realidad y hay un hacer que trae mucho bienestar, que es muy efectivo y que es pequeño y que no es instagrameable. sí, coincido contigo. El tema es que hay que aprender eso a través del hacer. Y entonces ahí está la barrera, ¿no? Ok, lo voy a hacer, me voy a atrever. Bien, yo me quedo con eso. Javi, te voy a hacer una última pregunta y es, ¿cuál es la relación entre autocuidado y productividad consciente, pero en una sola frase y en el día a día? ¿Cómo lo dirías en una sola frase? Eh, que tu, que tu día, que tu realidad diaria tenga resonancia y coherencia con lo que tú quieres para tu vida, con la persona que quieres ser, con la vida que quieres vivir. Qué lindo cierre, qué linda respuesta como para cerrar. Bueno, yo ya no tengo más preguntas, o sea, podría entrevistarte todo el día, evidentemente, porque además viene sabido que nosotros podemos conversar mucho rato por WhatsApp, pero ¿tú quieres hacerme alguna pregunta a mí? Porque yo me detengo acá, porque una de las promesas de estas charlas es que no sean eternas. Entonces, yo me detengo aquí y te quiero preguntar si tú quieres hacerme alguna pregunta a mí. Sí, te quiero hacer la pregunta que yo creo que puede ayudar a otras personas que vayan a ver esta conversación si estas técnicas de administración del reloj y de traqueo de tareas son efectivas. Por ejemplo, estoy pensando en la técnica de Pomodoro. Bien. Fíjate que una de las cosas que yo decidí hacer este año fue dejar de hablar de herramientas de productividad, por varias razones, pero una de ellas es porque tú te metes a Google y encuentras miles de herramientas de productividad. Eso es lo que más abunda. Y las herramientas de productividad no te llevan a una productividad consciente. Sin embargo, sí es verdad que yo tengo un curso grabado que permite que las personas puedan acceder a él y ahí tienen más de 20 herramientas de productividad separadas como por objetivo. Y una de ellas es la famosa Pomodoro. Pero la Pomodoro, como está planteada, como se planteó en un momento, en el momento en que este caballero arma la herramienta o la propone, podría haber funcionado. ¿Por qué? Porque no teníamos redes sociales, porque no teníamos la multiplicidad de roles que tenemos ahora, porque nuestra capacidad de atención era diferente a la de hoy, ¿cierto? Y porque las exigencias financieras o capitalistas eran distintas de las de hoy. Entonces, la técnica Pomodoro plantea que tú debes trabajar durante 25 minutos, trabajar, estudiar o ser productivo, digamos, 25 minutos, luego descansar 5 minutos, tener otro bloque, luego descansar 5 minutos y finalmente tener un último bloque de 25 minutos y luego tener un descanso más largo de 30 minutos. El problema es que no él en ningún momento habla de la curva de concentración. Entonces puede ser que haya una persona que se concentra cuando llega recién al minuto 20 y entonces tiene 5 minutos de concentración real cuando suena el timer o el temporizador y tienes que desconcentrarte porque hay que hacer la pausa.
Ujú. Y entonces luego empieza nuevamente la curva y entonces ya te desconcentraste una vez. Y además está estudiado que por cada interrupción que uno tiene, tú puedes llegar a demorarte hasta 26 minutos en volver a tomar el hilo de lo que estabas haciendo. Entonces, empiezas a concentrarte, suena el temporizador a los 25 minutos y luego el siguiente bloque ya lo perdiste porque te vas a demorar 25 minutos en volver a tomar la concentración. Eso, digamos, como una persona en general que no tiene tantas distracciones, que trabaja en una oficina o que estudia en un lugar silencioso, que no tiene hijos que le están diciendo mamá, mamá, mamá a cada rato, ¿te fijáis? O que no suena el teléfono, que no tiene una jefatura. Mm. Pero en mi experiencia a lo largo de estos 7 años que vengo trabajando a la grabación de esta charla, yo he tenido alumnas que tienen una curva de concentración de 7 minutos. O sea que a los 7 minutos ya hicieron lo que podían hacer y necesitan un descanso. He Ujú. tenido alumnas que tienen una curva de concentración de 1 hora y media. Y tuve en particular en este tiempo dos alumnas que tienen una curva de concentración de 4 horas. Y que a ellas efectivamente les pasaba esto, que no iban al baño porque estaban 4 horas dándole chuc, 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 ¿no? Entonces después, cuando se enfermaban o cuando les daba una trombosis o cuando les daba una infección urinaria o qué sé yo, ¿cierto? Tuvieron que empezar a lidiar con cortar esos bloques Pomodoro. Ahora, si uno, si uno es consciente de su curva de concentración, la técnica Pomodoro es oro puro. Pues claro, si tú dices, yo me demoro en concentrarme media Pero ahí hora, es como adaptable a cada persona en el fondo. Yo tengo que totalmente. determinar cuál es mi Exacto. curva de concentración y adaptar esta. Exacto, claro, claro. Y no todo es igual, o sea, tú, por ejemplo, que eres psicóloga y que atiendes, tú tienes sesiones de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Entonces ahí da un poco lo mismo Pomodoro, porque la sesión socialmente está pensada para 1 hora, ¿te fijas? Pero no es lo mismo atender a tus pacientes que crear contenido, o que dar una clase, o que leerte una investigación. ¿Te fijas? O que preparar algo para... Entonces, las personas que somos independientes, que tenemos nuestro propio negocio, digital o no, también tenemos que poder identificar nuestra curva de concentración asociada a la tarea, asociada a la tarea que estoy haciendo, que puede ser más creativa, que puede ser más de razonamiento, que puede ser de ejecución u operativa, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿funciona? Yo digo un sí, pero un sí muy, muy específico. No, no es una fórmula para todos, ¿no? Y creo que por eso muchas veces las herramientas de productividad que nos puede tirar la inteligencia artificial o que podemos encontrar en Google no nos funcionan por eso, porque falta el factor de autoconocimiento y si realmente yo la estoy aplicando. Porque además, en las mujeres, no solamente tenemos que ver cuál es nuestra curva de concentración, cuál es la tarea que estamos haciendo, sino que además hay que ver en qué parte o en qué fase del ciclo estamos. Entonces ya se tienen que alinear demasiadas cosas para que Pomodoro funcione. Entonces, si estoy dispuesta a hacer un trabajo de registro, de autoconocimiento profundo, probablemente voy a llegar a Pomodoro. Pero si no estoy dispuesta a eso y quiero algo rápido, Pomodoro, déjalo pasar. Usa otra. Sí, radicalmente usa otra. Yo no sé si tú la has usado y si efectivamente a ti te funciona o si Es que la has recomendado. lo que yo hago cuando tengo que sacar cosas de manera rápida, fuera de esto que estábamos conversando, que mencionas tú de las sesiones que duran 1 hora, o un taller que yo sé que va a durar 2 horas, qué sé yo, cuando tengo, no sé, que generar un contenido, lo que yo hago es pongo el teléfono en modo avión para no tener esa distracción, voy a algún lugar y tomo la decisión de regalarme 20 minutos o media hora para sacar ese pendiente, sacar esa tarea. Pero es una decisión en la que yo me propongo dejar fuera los otros estímulos. Claro, claro que sí.
Aún así, em, hay personas que sin estímulo, por no tener el teléfono, o sea, por tener el teléfono en modo avión, se desconcentran más. Es como, "Ay, me van a escribir y no va a entrar la llamada o no va a entrar el mensaje y tengo que estar pendiente". Y ahí también hay que hacer un trabajo, como de decir, sí, está bien que durante media hora no se va a caer el mundo y tampoco eres tan importante como para salvar el mundo de otra persona, ¿no? Que eso también es otra de las cosas que yo trabajo cuando uno tiene que ser productiva, ¿no? Si tú quieres construir algo para tu vida, también tienes que poner un límite de no resolverle la vida a los otros, ¿no? Sí, Eso está, autoconocimiento y límites y eh, coherencia. Serían claro, tres palabras con las que yo me quedaría. sí, sin duda. Bueno, Ujú. Javi, yo te agradezco un montón esta conversación. Y espero que a nuestras comunidades les guste, que te conozcan más, que conozcan tu trabajo. Yo sé que estás en distintas plataformas, que tienes cursos activos todo el tiempo y también sé que en general tienes una agenda abierta y si pueden darse el regalo de trabajar autocuidado y amor propio, háganlo. Y si no quieren trabajar de la mano, hay un oráculo y hay cursos grabados que yo sé que tú tienes. Así que esa es mi invitación y mi agradecimiento por estar en este espacio, Javi. ¿Mm? Muchas Muchas gracias. gracias a ti por crear estos espacios de reflexión y de co-construcción. Vamos a seguir en ello. Es mi intención. Muchas gracias, Javi.